Vamos a empezar entonces. Les cuento que hoy los convocamos a esta reunión y a esta sesión de trabajo para presentarles el primero de los retos del nivel 1, ¿cierto? Como veníamos trabajando anteriormente, el primero de nuestros encuentros estuvimos trabajando de manera conjunta el reto de curaduría del nivel 0 y hoy les proponemos que trabajemos el reto de ideación del nivel 1. El documento con los retos aún no se los compartimos porque aún no tenemos los retos completos, estamos afinando algunas cosas y esperamos compartírselos el lunes, ¿cierto? Pero por ahora vamos a compartir con ustedes y a trabajar con ustedes el reto del nivel 1 de ideación. No sé si alguien recuerda en este momento y nos puede contar de qué se trataba el reto del nivel 0 de ideación, o sea, el anterior. Pueden escribir o pedir la palabra por aquí. ¿Alguien recuerda de los que lo realizaron? Buenos días, Buenos días, ¿quién habla? con Francisco. Profe Francisco, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios y ustedes. Muy bien, gracias. La idea era utilizar la aplicación de App Inventor para realizar el reto que a propósito me quedó grande. Entonces yo les envié y le pedí para que me enviaran un poquito de retroalimentación, ¿listo? Porque de todas maneras sí, o no sé qué me pasa que no me aparecen todas las herramientas cuando empiezo a realizar la actividad. Entonces ahí sí quedé un poquito corto. Bien, No sé si lo revisaron. sí, nosotros recibimos su respuesta y ya el equipo técnico la está revisando para poderle entregar una retroalimentación y más herramientas lo más pronto posible para que pueda desarrollar el reto. Para terminar el pantallazo Exacto, de de App Inventor. ajá, Pero ese reto, exacto. profe, al que usted se refiere, es el reto, fue el reto 0 del tema de prototipado, de prototipar Ajá. aplicaciones. Eh, Le pregunto, ¿recuerda cuál fue el reto del nivel 0 del tema de ideación? De ideación, en Pinterest. Ah, bueno, ese fue el de tema de curaduría. Ese fue el trabajo de curaduría que fue Ajá, el que realizamos en el primer encuentro virtual. Entonces ya ajá. tenemos curaduría y prototipado. El primer reto de ideación fue la realización del test. Sí, señor. Sí, Era sí un lo test, hice también. era un test que medía en qué nivel estábamos en el aprovechamiento de las herramientas digitales como profes, ¿cierto? Entonces ahí Exacto. nos entregaban un nivel y quienes nos mandaron los retos hasta la semana pasada de ideación, les estuvimos entregando una respuesta de retroalimentación, sugiriéndoles otras herramientas para utilizar y qué podían hacer para pasar al siguiente nivel. Ahora lo que vamos a hacer es en ese mismo, como en esa misma línea de ideas. Entonces, le pido de pronto a Javi que me vuelva a mutear al profe Francisco para comenzarles a explicar de qué se va a tratar este reto. Ajá. No, yo lo realicé. Yo Perfecto, realicé. profe. Ya seguimos con el reto, con el nivel 1
de ideación, es decir, el siguiente reto de ese tema. ¿Listo? Bueno. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Para los que no recuerdan de pronto, en los talleres de octubre estuvimos trabajando 3 temáticas que fueron estas: ideación, curaduría y prototipado. Y la temática de ideación hacía referencia a cómo nosotros podríamos idear, ingeniar, crear, imaginar un ejercicio docente. Entonces, básicamente, la temática invita es a pensar en nuevas maneras. Y eso es lo que propone este reto del nivel 1 que les voy a compartir hoy. Entonces, el reto dice así: queremos que pongas en acción toda tu creatividad para que aproveches las herramientas digitales que ya utilizas en tu día a día y conoces bien. Para esto, te proponemos un uso diferente. Para esto te proponemos que pienses en un uso diferente a los cotidianos para alguna de las aplicaciones que ya tienes en tu celular y podrías aprovechar en la educación. Entonces, ¿cuál es la intencionalidad de este reto? Que le saquemos más jugo a aplicaciones que ya tenemos y que ya todos utilizamos, pero que le saquemos jugo en clave de educación, ¿cierto? Esa es la intención. Entonces, aquí, a partir de aquí, empieza como el paso a paso de la actividad. ¿Qué vamos a hacer en esta sesión? Yo les voy a leer el paso a paso y vamos a empezar a realizarlo. Yo les voy a dar un ejemplo en vivo de cómo lo podemos realizar. ¿Listo? Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, el paso a paso dice así: elige una de las siguientes aplicaciones que probablemente tengas en tu celular. Esta lista de aplicaciones que ven aquí, seguramente todos tienen la mayoría. Está la cámara, grabadora de voz, WhatsApp, Facebook, Instagram, blog de notas, mensaje de texto y Google Maps. Para el caso del ejemplo, vamos a utilizar Google Maps, ¿cierto? Para el ejemplo que vamos a hacer ahorita. Entonces, vamos a utilizar Google Maps. El segundo paso es explorar la herramienta a fondo. ¿Esto qué quiere decir? Cacharrear. Cacharrear qué es todo lo que tiene, qué es todo lo que no tiene, qué cosas se pueden hacer. Y ese es el tercer paso: hacer una lista de funcionalidades de la herramienta, teniendo en cuenta qué permite hacer la herramienta, qué no puede hacer la herramienta y qué ventajas tiene para la interacción con los alumnos. Entonces, ahorita que termine de leerles el paso a paso, lo que vamos a hacer es seguir estos pasos. Es decir, yo les voy a compartir la pantalla de mi celular y vamos a empezar a cacharrear Google Maps. Entonces vamos a empezar a mirar a ver qué tiene, qué se puede hacer con eso, qué no se puede hacer, qué ventajas tiene, para pasar así al cuarto paso. El cuarto paso es el más importante y dice: piensa de qué manera podrías aprovechar esta herramienta para potenciar el trabajo de alguna temática de tu clase. Te propone temática que vayas a trabajar con alguna actividad de la vida cotidiana que requiere ese conocimiento. Y que luego pienses cómo incluir esta herramienta en una actividad. Entonces, ¿cuál es la idea? Que esta herramienta, cualquiera que nosotros elijamos y que cacharriemos y sepamos ya cómo funciona, intentemos incluirla en una actividad de nuestra clase, pero relacionándolo con una actividad que hagamos en la vida cotidiana. Entonces, el ejemplo que vamos a poner hoy, que vamos a utilizar Google Maps, es el de viajar. Entonces, el ejemplo está aquí escrito, se los voy a leer, pero ahorita lo vamos a mirar más a fondo. Y es, ejemplo: si vas a trabajar geografía de algún continente específico, los viajes son una actividad cotidiana que nos invitan a conocer, entre otras cosas, la ubicación de los lugares, sus sitios representativos, su cultura, etc. Con Google Maps podría
datos como su hora local, la distancia que hay entre ese país y tu casa, y explorar cómo se ven sus calles con la vista de Google Street. Esto lo vamos a ver más a fondo ahorita, pero es un ejemplo de cómo queremos que piensen ustedes las actividades relacionadas con esa herramienta. Y lo último que pide el reto, que es la manera en cómo vamos, digamos, a recibirles la evidencia, es con una nota de voz. Entonces dice, envíanos una nota de voz a través de WhatsApp o correo electrónico donde nos cuentes cómo usarías la herramienta que escogiste en alguna sesión de tu clase y cómo contribuiría esta a cumplir el propósito de aprendizaje con tus alumnos. Entonces, ese es el reto. Ese es el reto 1 de ideación. No sé si hasta este momento tienen alguna pregunta. Podemos hacer las preguntas antes de empezar con el ejemplo. Listo, porque les voy a poner, vamos a hacer el ejemplo aquí desde el celular con Google Maps. Por aquí nos escriben. Está claro, listo, está claro todo hasta acá. Bien, perfecto. Entonces, denme un segundito que me voy a pasar de dispositivo para contarles desde mi celular cómo. Javi, te pido que me dejes ingresar porfis, que estoy desde el celu. Me puse como usuario María Camila. Listo, Cami. ¿Me escuchan? Bien. Sí, Cami, te escuchamos muy bien. Espérense que yo no los escucho muy bien de acá. Ahora, porfa, si me escuchan. Sí, Pi, te escuchamos. Perfecto. Entonces les voy a dejar de compartir la pantalla de mi computador y les voy a compartir la pantalla de mi celular. Bien, todos están viendo la pantalla de mi celular, ¿cierto? Sí, estamos viéndola. Perfecto. Entonces vamos a seguir el primer paso, que era elegir la aplicación. Como les dije, vamos a trabajar hoy con Google Maps. Entonces, voy a abrir aquí Google Maps. Me imagino que todos en su teléfono, si su teléfono es Android, ¿cierto? Entonces aquí tenemos Google Maps. ¿Qué dice el segundo paso? Que vamos a explorar la herramienta, intentar explorarla lo más posible y cacharrearla a fondo para saber qué nos permite hacer, qué no nos permite hacer y qué posibilidades de interacción tenemos con nuestros alumnos. Entonces miren esta pantalla de inicio, tiene aquí un buscador en el que uno puede buscar lugares, ¿cierto?
tiene aquí unas cosas para explorar cerca. Me recomienda sitios que están cerca de mi casa, museos, parques, comidas. Y aparte de eso, tiene en la parte de abajo una cosa que se llama ida y vuelta, que consulta el tráfico hasta algún lugar. Tiene una cosa que se llama guardados, que tiene una lista de lugares que yo puedo guardar. Por ejemplo, cuando fuimos a hacer la primera visita a Apartado, estuvimos guardando los colegios. Entonces les voy a mostrar aquí. Teníamos guardadas los colegios y sus ubicaciones. Y entonces esto, por ejemplo, nos permitía hacer una ruta y ver estos colegios en el mapa. Pues miren, me mostraban ver en el mapa y aquí estaban los colegios en azulito que yo había guardado. Entonces me permite guardar una lista de lugares. Miren que en esa lista de lugares me permite hacerle comentarios a los lugares. Yo deseo agregar una nota. Entonces, ir a esta institución. Nos demoramos 1 hora en carro, ejemplo, ¿cierto? Entonces aquí puedo agregarle notas a los lugares que tengo guardados. Este es en la cosita de guardados, en el botón de guardados. Después dice contribuir. Entonces yo aquí puedo agregar un lugar al mapa, cualquier lugar. Puedo opinar sobre un lugar. Puedo agregar una foto. O puedo empezar a dar opiniones sobre lugares que tengo cerca, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo aquí podría agregar un lugar, como lugar podría agregar mi casa. Entonces, digamos que yo aquí voy a agregar mi casa, ¿cierto? Casa. Bahía Tampico. Así se llama mi edificio. Me pregunta aquí qué tipo de lugar es. Le voy a poner alojamiento. Y voy a poner aquí la dirección, ¿cierto? Así agregaría un lugar. Entonces, por ejemplo, los estudiantes podrían agregar lugares que no estén de pronto en el mapa, y así también quedan guardados, como dice el profe, quedan guardados los lugares o recorridos que se hacen en el día. Y aquí tenemos también al lado de contribuir una campanita que se llama novedades. Entonces me muestra novedades de la zona a la que sigo, nuevas fotos que han puesto de lugares que visito, etc. ¿Qué más puedo hacer aquí? Cuando me pongo en explorar, miren que abajo me ofrece obtener información local y novedades del coronavirus. Me dice explora apartado. Entonces aquí, dependiendo de dónde me pare, puedo explorar, ejemplo, hoteles cercanos en apartado. ¿Cierto? Él me puso esto porque yo tenía tengo aquí el mapa en los lugares que había guardado. Permite explorar los diferentes sitios turísticos, ver fotos recientes que han tomado de apartado, que han tomado las personas y que han agregado.
y me las permite ver en el mapa. Entonces, miren, por ejemplo, esta foto es una foto cerca del Parque La Martina. Esta es una foto del Parque La Martina. Entonces, la podemos ver. Hace 5 meses. Muy bien. Pero también en esta pantalla principal hay unos recuadritos que son estos. No sé si lo ven aquí. Espérense un segundito, yo les muestro. Acá hay unos cuadraditos, como unos diamanticos que me muestran unas opciones. Esas opciones son predeterminado, o sea, la manera en cómo voy a ver el mapa. Si lo quiero ver predeterminado, si lo quiero ver en satélite, es decir, satelitalmente eso cómo se ve. Miren que se alcanza a ver como una foto, ¿cierto? Como una foto tomada desde arriba. También puedo ver, Cami, hola, esta vez no nos hicieron extensión de la licencia, listo. Entonces, para comentarle a los profes que les vamos a estar poniendo en cada uno de los grupos de WhatsApp el nuevo enlace para que continuemos con la sesión ahorita a las 11:40 que se corte, listo. listo. Bueno, y tenemos esta opción de relieve que nos muestra topográficamente cómo es el territorio. Entonces, en apartado nos muestra claramente como ciudad, pero aquí al lado nos muestra cómo, cómo es el mapa físico. Por aquí se me devolvió a Medellín porque le di en este cosito que lo que hace es buscar mi ubicación, pero entonces voy a volver a apartado. Hola, ¿me siguen escuchando? Sí, Cami, seguimos aquí. A mí me apareció un mensaje que ya no tiene límite de tiempo. Ah, bueno, maravilloso, no. Ahorita me ha parecido que se iba a cortar, entonces, pero si te apareció otra cosa, maravilloso. Pues no sé, y miremos a ver. O sea, sabremos en 5 minutos. Si en 5 minutos no se corta, todo está bien. Exacto, listo. Bueno, entonces volvamos aquí a Maps. Yo estoy aquí, voy a buscar apartado para volverles a mostrar nuevamente. Apartado Antioquia. Y miren que en esta vista física vemos como la topografía del lugar, nos muestran además los ríos, vemos si hacemos zoom out, es decir, si lo alejamos, vemos las cordilleras del país, vemos por aquí el parque de la Sierra Nevada, ¿cierto? Podemos ver topográficamente cómo es el territorio. Pero además, esto de los detalles del mapa nos permite ver el transporte público. Vamos a ponerle transporte público aquí y vámonos. Para apartado y vamos a ver qué nos dice de transporte público. Si hay algo que esté mapeado. Parece que en apartado no está mapeado. Vamos a ver en 3D qué nos ponen. Miren que aquí
en esta parte me aparece una foto así, una flechita que es como así. Esa flechita lo que quiere decir es que podemos ver, en vivo y en directo cómo, digamos, cómo se ve ese lugar en la realidad. Entonces, digamos que esto es apartado, pero yo puedo buscar otro lugar. No sé si los profes tienen un lugar de preferencia que quieran conocer. Si alguien quiere decir por el chat, hay un lugar de preferencia súper rápido para que lo busquemos. Bueno, digamos que vamos a conocer Turquía. Entonces yo voy a buscar Turquía por aquí. Y miren que aparece el país. La vista de relieve me va a aparecer el mapa de relieve de Turquía y de sus lugares aledaños. Le voy a dar clic en el nombre Turquía en rojo y miren lo que me aparece. Lo mismo que nos aparecía ahorita con apartado. Nos muestra unas fotos, nos muestra una información, nos dice Turquía es un país que se extiende desde Europa Oriental hasta Asia Occidental, con conexiones culturales con el antiguo imperio griego. Bueno, si yo, digamos, le doy clic a esa descripción, se me amplía y me aparece aquí sitios que yo puedo explorar de ese país, ¿cierto? Comidas baratas, museos, parques, sitios históricos, atracciones. Vamos a ponerle, por ejemplo, sitios históricos. Y miren que nos empieza y nos pone un montón de cositas en el mapa. Y además nos empieza a mostrar los sitios. Entonces, el templo de Apolón, diferentes sitios y además sus fotos y una descripción. Entonces, digamos que nos vamos a ir a un lugar de estos en específico. Ya nos metimos por aquí, nos vamos a ir a esta ciudad, a Ascaray. Y miren que nos aparece lo mismo que les decía ahorita, ¿cierto? Esta fotico. Esta fotico nos permite ver cómo es ese lugar. Perdón, dejé de compartir pantalla un segundo. Me voy a parar en la fotico y miren que vamos a poder explorar cómo es este museo. Entonces miren la calle, miren cómo es el parque, la gente, las bancas. La iglesia. Por aquí hay un señor envolando zapatos. Por aquí hay un callejón. Por aquí aparece la persona que tomó la foto. Miren que además todo esto, esta aplicación de Google Maps se nutre mucho de lo que hacen, de las fotos que toman las otras personas, de las descripciones que ponen las otras personas, de las opiniones que dan las otras personas. Entonces, esta, por ejemplo, es una foto que alguien nos mostró de ese lugar. Digamos que podemos hacer zoom in, es decir, acercarnos y pararnos en cualquier punto del mapa. Uy, perdón, se hizo zoom out.
Nos podemos parar aquí. Nos vamos a parar por aquí, en esta ciudad. Y vamos a pararnos en este punto. Vámonos para la capital. No, hice lo mismo. Perdón. Si ven, esto es como lo que uno tiene que hacer cuando cacharrea una aplicación. Por aquí está Ankara. Nos vamos para acá y voy a dar nuevamente a los rombitos que están debajo del buscador para cambiar el tipo de mapa a predeterminado y por aquí veo estas imágenes que han tomado otras personas de Ankara, pero además puedo ver en el tipo de mapa algo que se llama Street View. Entonces, digamos, no voy a parar aquí. Y en Street View yo puedo recorrer las calles, pero con fotos. Entonces puedo recorrer todo lo que marca esta línea azul, por ejemplo. Entonces yo sigo y sigo avanzando. Y puedo seguir avanzando. Puedo voltear. Puedo devolverme por aquí. Puedo ver lo que hay acá en estas tiendas. Puedo seguir hacia allá. Por aquí puedo voltear. Por aquí volteé, por ejemplo. Y esto lo podemos hacer en todos los lugares que estén marcadas en la vista de Street View estas líneas azules. Entonces, haciendo un recuento, alguno de los profesores que pueda hacernos un recuento, de pronto activando el micrófono, de qué cosas podemos hacer con esta aplicación de Google Maps. Se puede ubicar un lugar, se puede mirar cómo es el lugar, se puede explorar el transporte, explorar los restaurantes, los hoteles que tienen, la geografía, o sea, en forma de cómo es el mapa, el relieve. Eso lo podemos hacer. Súper. ¿Qué más podemos hacer? Ir a otros lugares, o sea, mirar otros lugares. Así no los conozcamos, podemos explorar esos lugares. Súper. ¿Qué más? Nos podemos ubicar en un restaurante, no, en una parte, un restaurante, mirar la geografía también. Exacto. Por ejemplo, miren esto tan chévere. Aquí en la pantalla que les estoy compartiendo, miren que debajo de hora local, que además me dice qué hora es en este momento en África, son las 7:46 p.m. Es decir, que ¿cuántas horas tenemos de diferencia? Tenemos de diferencia unas 7 horas. Por aquí también dice la profe Zuleima que se puede conocer su historia, imágenes, sitios. Exacto. Pero además tiene una cosa que se llama medir distancia. Vamos a ver qué nos pasa con eso. Vamos a medir distancia desde
ahí hasta, vamos a poner por aquí. Vamos a intentar ampliarle un poquito para ubicarnos en Urabá. Para ubicarnos por aquí en apartado. Agregar. Le voy a dar agregar. Y vamos a ver quién aparece. Listo. Y digamos que nos devolvemos. Entonces, ¿qué hace esto? Nos permite medir la distancia entre un lugar y otro lugar. Por ejemplo, entre Tanzania y Sudán hay 2.839 kilómetros, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esto podrían trabajarlo, los profesores de matemáticas, ¿cierto? Intentando calcular distancias entre países que alguien quiera conocer. Entonces, bueno, por aquí nos dice el profe Francisco, hacer una clase donde llevemos a los muchachos a darle la vuelta al mundo en pocos minutos, conociendo las características de cada lugar. Perfecto. Ese era el ejemplo que traíamos pues para ustedes hoy, ¿cierto? Que es el tema de los viajes. El propósito del siguiente paso, después de saber qué se puede hacer, que ya la profe nos lo contó, nos hizo un resumen de qué cosas se podían hacer, el siguiente paso es pensar cómo podemos aprovechar esta aplicación para desarrollar una actividad que nos apoye un tema que trabajamos en clase. Entonces nosotros ponemos como ejemplo el tema de la geografía. ¿Qué podemos hacer con esta aplicación para trabajar geografía? Pues muy fácil, ¿cierto? Podemos hacer muchas cosas y es que podemos plantearles a los chicos que ellos van a elegir o van a planear su viaje soñado. Van a decir, ejemplo, a qué lugares del mundo quieren ir. ¿Qué lugares del mundo quieren ir? Y van a crear, como les mostré ahorita, una lista. Entonces, nosotros les vamos a proponer que ellos van a planear su viaje soñado y aquí, ¿se acuerdan en la herramienta que les mostré ahorita? De guardar. Miren aquí. Aquí, por ejemplo, los chicos, perdón, dejé de compartir, un momentico. En esta parte de guardado, los chicos pueden hacer una lista de su viaje soñado. Entonces vamos a poner el ejemplo, mi viaje soñado. Y aquí van a hacer una descripción, cualquiera que sea, y van a empezar a agregar lugares en el mapa. Entonces, por ejemplo, yo me sueño con conocer la India. Voy a poner aquí India. Bien, pero también me sueño con conocer Grecia. Bien. Una vez los chicos vayan agregando sus lugares soñados, lo que pueden hacer y podemos proponerles hacer como profesores de geografía o de sociales para trabajar geografía, es que intenten, por ejemplo, poner en estas notas de estos lugares cuál es su cultura, cuál es la cultura, cómo es la cultura en Grecia,
¿cierto? Vamos a guardar aquí la lista. Miren que aquí nos pone mi viaje soñado, Grecia. Nos vamos a ir a Grecia. Y entonces aquí nos dan unos datos. La propuesta es, ellos que de esta información que les entregan aquí, ¿qué pueden decir de la cultura en Grecia? Pueden explorar fotos recientes y decir, quiero ir a estos lugares. O plantear, por ejemplo, una ruta de lugares en un solo país o en una sola ciudad. Ese es un ejemplo de las cosas que podríamos hacer como profesores de sociales para trabajar geografía en general. Pero si quiero trabajar geografía de un continente específico, entonces podemos hacer entre todos un viaje desde el computador o desde el celular, compartiendo la pantalla del celular, a África y a sus diferentes ciudades y a sus diferentes países. Entonces, por ejemplo, también podríamos trabajar geopolítica, entendiendo que tiene que ver la ubicación de una ciudad o de un país X con respecto a sus recursos, sus riquezas, y eso que tiene que ver con la manera en cómo se maneja el poder, ¿cierto? Esa es otra posibilidad. O también podremos buscar, si por ejemplo estamos trabajando con un grupo de niños más pequeños, podemos hacer un viaje por el mundo, y si vamos a hablar del mar, entonces podemos buscar o elegir diferentes lugares donde haya playa y conocer diferentes mares del mundo. Si estamos trabajando los grandes montes, entonces podemos intentar ubicarlos en el mapa y utilizar esta versión de relieve para ver cómo es el relieve en cada uno de los países, ¿cierto? Esa es una posibilidad. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Porque nos preguntamos por algo que podría ser muy cotidiano en lo que los chicos necesitaran la geografía, por ejemplo, ¿cierto? Pero podemos pensarlo con otros temas. Entonces, no sé si los profes que están aquí presentes quieren hablar de un tema que se les ocurra, que podrían trabajar con sus chicos, y entre todos podemos plantear una idea de trabajo o una idea de actividad. ¿Cierto? Pensando siempre en cómo eso lo puedo necesitar en la vida cotidiana. ¿Por qué la geografía nos funciona con los viajes? Porque para viajar necesitamos saber en dónde están ubicados los lugares, cuáles son los sitios más representativos, qué voy a ir a conocer cuando vaya a ese lugar, en qué restaurantes puedo comer, etc. ¿Alguno de los profes se anima a contarnos de pronto en su materia qué tema cree que podría trabajar con esta aplicación? O de pronto cómo relaciona ese tema con alguna actividad de su cotidianidad. Hola, ¿me escucha, María Camila? Hola, profe. Mire, de pronto esto nos lleva como a una realidad mayor a la que nosotros veíamos, por ejemplo, cuando yo estudiaba, que me hablaban de los límites de Colombia y hablábamos de por allá de Punta Gallina hasta la piedra del Cucuy, esas cosas, y entonces uno comenzaba como a imaginarse una gallina o imaginarse cómo sería esa punta por allá, cómo sería esa piedra. Entonces aquí ya iríamos como al lugar y le mostraríamos una realidad mayor al niño de qué estamos hablando, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablábamos del Golfo de Morrosquillo, mostrarle qué ciudades o qué municipios, qué pueblos hay y, y mirarlo pues como de una manera más visual, más real, ¿cierto? A lo que de pronto alcanza a imaginar un niño simplemente con mencionarle la palabra o mostrarle en un mapa, el mapa casual de los que tenemos por acá, un mapa mundi, que hasta allí pues alcanzamos nosotros a mirar. Ahora, Claro. mirando un poquito
podríamos trabajar, por ejemplo, lo que es la parte de la tecnología, por ejemplo, mirar la tecnología agrícola, la tecnología industrial que se utiliza en un país, se podría desde Google Maps. Pues mire, profe, los datos que nos arroja Google Maps. Él nos está entregando, por ejemplo, en este momento, de lo que hemos podido explorar, nos entrega datos sobre los lugares que tienen que ver con su ubicación, que tienen que ver con su geografía, su topografía, alguna información general relevante, sitios de interés, pero por ejemplo no nos entrega como información tan específica como la tecnología, pero por ejemplo sí nos entrega información sobre lo que veíamos aquí del transporte público, ¿cierto? Entonces vamos a intentar meternos de pronto a una ciudad que esté más mapeada, vamos a intentar meternos a Medellín, a ver cómo nos muestra este asunto del transporte público. Entonces nos muestran las estaciones del metro. Una posibilidad con la tecnología podría ser esa, ¿cierto? Sí. Trabajar con los sistemas de transporte. Pero también, ¿qué tal si usar con los chicos la aplicación no solamente para que ellos consulten información, sino también para que la creen? Entonces, usarla desde tecnología como una herramienta para crear información. ¿Cómo podemos crear desde tecnología una ruta de diferentes lugares de interés de nuestra ciudad para que otros puedan recorrerla? Miren que aquí en la parte de contribuir, voy a borrarles esto. Aquí en esta parte de contribuir, veíamos que podíamos hacer, podíamos agregar lugares. Entonces, se podría trabajar con los chicos, por ejemplo, el tema de crear una ruta y de que sean ellos mismos quienes dispongan ahí la ubicación de los sitios, quienes agreguen las coordenadas y quienes puedan compartir esa ruta o visualizarla desde otras plataformas. Esa podría ser una opción. Exacto, por aquí el profesor Edward Jens nos dice, se debe arrancar por organizar bien lo que es un límite y la posición astronómica, ya que son dos cosas distintas para corregir. La idea de que usemos estas plataformas es que además seamos como las miremos muy con esos ojos de profe, para saber qué de esto nos sirve y qué de esto es, digamos, se ajusta a lo que queremos trabajar con los estudiantes y si hay cosas que debemos agregar o que debemos clarificar antes de presentar la herramienta, es muy importante hacerlo, ¿cierto? Esta es una herramienta que no nos va a hacer la actividad o el trabajo, sino que es un soporte para que nosotros podamos entregarles el conocimiento a los chicos de una manera más intuitiva, más cercana, digamos, a la realidad que ellos pueden estar viviendo en este momento. Pues esta aplicación lo que hace, como decía ahorita el profe José, es acercarnos a la realidad que de pronto no podemos ver física, pero que sí podemos acercarnos a ella de manera virtual. No sé si alguien más tiene algún tema que le gustaría proponer para que lo pensáramos entre todos. Recuerden que esta es una de las aplicaciones que vamos a trabajar, o sea, una de las aplicaciones propuestas. Pero, como esta, hay otras que están en la lista. Voy a volverles a compartir la lista, voy a dejar de compartir pantalla aquí. Voy a compartir nuevamente pantalla en el computador para que vean. Recuerden, esta es la lista de las aplicaciones. Entonces, hoy vimos Google Maps, estuvimos explorando del todo la aplicación, qué nos permite hacer, qué no nos permite hacer. Y, digamos, hicimos el ejercicio con esta aplicación, pero
están estas otras aplicaciones, está Facebook, está WhatsApp, está la grabadora de voz, está la cámara, está Instagram, está el blog de notas. Temas para los cuales hay aplicaciones que se adaptan más. Ejemplo, de pronto para informática se adaptaría más el tema de los mensajes de texto o se adaptaría más la cámara. O, cierto, digamos que la idea es que también ustedes al elegir esta aplicación lo hagan, digamos, relacionándolo con la temática o con el área que ustedes trabajan. Esa es como la búsqueda. ¿Qué sigue después de esto? Digamos que nosotros ya pensamos en cómo podríamos aprovechar esta herramienta. Ya en el ejemplo lo dice, vamos a proponerles a los chicos hacer un viaje y en ese viaje soñado les vamos a proponer que guarden sus lugares, que vean fotos, que además, digamos que midan qué tan lejos están esos lugares de sus casas. Y una vez yo ya sé qué voy a decirle, pues cómo voy a utilizar esta herramienta, lo que hago es enviar una nota de voz. Esta nota de voz las pueden enviar a WhatsApp o la pueden grabar desde la grabadora de voz de su teléfono y enviarlas al correo electrónico y nos va a contar básicamente eso. ¿Cuál es su nombre? La institución en la que trabaja, la materia que enseña y la aplicación que eligió y cómo la usaría para alguna sesión de clase. Y por último, cómo esa herramienta va a contribuir a cumplir el propósito de aprendizaje con sus alumnos, ¿cierto? ¿Por qué este reto es de ideación? Porque nos exige creatividad. Porque la idea no es que yo voy a decir, no, es que yo voy a utilizar la cámara para tomarle fotos al documento. No, o sea, voy a utilizar la cámara ¿para qué? Debe tener un sentido dentro de mi propósito de actividad, ¿cierto? Voy a utilizar la grabadora de voz, pero con un propósito y un sentido, ¿cierto? Voy a utilizar WhatsApp aprovechando las funcionalidades que tiene, pero con un propósito y un sentido, no como quizás lo uso siempre, que es para mandar un mensaje, para avisar una cosa, ¿cierto? ¿Qué más puedo utilizar de WhatsApp? ¿Qué otra funcionalidad tiene WhatsApp que me permite explorar un tema específico de mi clase, ¿cierto? Y pues esto es lo que les pedimos como, digamos que como producto, esta nota de voz. No sé si hasta ahora alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, quiere que pongamos otro ejemplo. María Camila, disculpe. Por ejemplo, yo estos días, como hemos estado trabajando pues, de forma virtual, yo había preparado todas mis clases en una plataforma Chamilo, que Sí. el colegio pues tiene su convenio pues con la plataforma Sinaí y ahí está Chamilo, ¿cierto? Pero a medida que fuimos trabajando, que comenzamos a trabajar esta semana, la queja o la petición de los muchachos es mándenme al WhatsApp porque es más fácil tener datos que tener megas como para navegar en internet. Entonces es más difícil conseguir las megas para navegar en internet que tener los datos. Claro. Entonces, desde ese punto de vista me puse en esta semana a mirar qué más puedo hacer yo en WhatsApp. Precisamente había hecho como parte de este ejercicio y ni siquiera lo sabía, pero descubrí, por ejemplo, que yo puedo programar desde un grupo que solamente el administrador puede mandar mensajes, ¿cierto? Exacto, Entonces, por ejemplo. Entonces, desde ahí he estado ideando de cómo, ya hice un grupo, por ejemplo, ya tengo un grupo con los muchachos de informática donde solamente yo mando el mensaje, pero además de mandar la clase, el documento guía, les mando un video, nos vamos a encontrar a una hora, les voy a mandar una hora específica donde yo activo para que ellos puedan participar y entonces ahí sí ya lo podemos hacer. Ahí es donde estoy pensando, por ejemplo, cómo evaluar con la cámara, desde la cámara del celular, o utilizar especie de los mensajes de voz como especie de un foro, ¿cierto? Para que ellos puedan participar de forma simultánea, de forma sincronizada. Claro. Entonces, más o menos eso he estado pensando y creo que cae como al punto de lo que
de lo que estamos hablando hoy. Como anillo al dedo, profe, cae como anillo al dedo. Y mire qué importante eso que usted descubrió de cómo, digamos, que usted sea el único que pueda enviar mensajes, pero en un punto habilitar para que todos puedan enviar mensajes y se convierta en un foro, ¿cierto? Y, por ejemplo, también como una pista ahí, ¿cómo puede utilizar usted los emojis para que las otras personas, para que los estudiantes evalúen de sus otros estudiantes, por ejemplo, con estrellas? O decir, la estrella significa esto, la carita X significa esto y esto otro significa esto. Dependiendo de lo que otros estudiantes pongan, ustedes pueden calificar con estos emojis, ¿cierto? Para que, por ejemplo, te creen un propio código con los emojis que ya tienen. No sé si de pronto también han visto, digamos que las cadenas que han enviado por estos días por WhatsApp, que han enviado actividades de, por ejemplo, adivinar los refranes escritos en emojis. Entonces son una serie de emojis y uno debe adivinar los refranes. ¿Alguien se lo han mandado? No. Bueno, si no, yo se los voy a enviar a los grupos como una idea, porque es una manera en cómo también podemos trabajar. Por ejemplo, desde español, el lenguaje verbal y no verbal, o los signos y los símbolos, ¿cierto? Cómo podemos, digamos, enviar un mensaje en clave. Por aquí nos dicen algo, bueno, el profe Freddy Tejera sí lo ha visto. Así como esos me han llegado de todos, me han llegado para adivinar ciudades, para adivinar equipos de fútbol, para adivinar nombres, me han llegado de todo tipo. Se los voy a compartir si les interesa para que de pronto puedan trabajar algo así con sus estudiantes por WhatsApp. No sé si alguien más tiene alguna otra idea o quiera, digamos, plantear una duda o quiera poner en común la temática que piensa trabajar para que entre todos, digamos que nos demos ideas al respecto. Es súper valioso lo que nos compartió el profe José. Muchas gracias, profe, por compartir como su experiencia. Eso puede ser una manera en la que nos relate en este momento, por ejemplo, cómo ya lo está utilizando, ¿cierto? No sé si alguien más tiene como alguna pregunta o una propuesta para que conversemos sobre el tema que... Pues una propuesta que tengo con el uso del WhatsApp es que los estudiantes, ahora con la cuestión de las clases virtuales, se están viendo por la serie de televisión, ciertas clases en el área de ciencias naturales específicamente. Ajá. Entonces ellos van a estar mirando los programas de Mi Profe en Casa, El Profesor Superó. Entonces, ellos van haciendo su resumen y al final de la semana me hacen un videíto y me lo mandan por WhatsApp al grupo. O sea, me hacen un video con todo ese resumen de lo que ellos se dieron en los diferentes programas. Específicamente de ciencias naturales. En eso estoy colocando el uso del WhatsApp. Listo, profe. Y por ejemplo, lo mismo que le decía al profe José, ¿se acuerdan lo que trabajábamos en el taller de curaduría? Que al final tenían que ponerle el número, las caritas felices o tristes a los trabajos de sus compañeros. Por ejemplo, cómo poner a los chicos a que, digamos, opinen sobre el trabajo de sus compañeros también a través de emojis, ¿cierto? O si entre todos van a calificar cómo estuvo el programa, entonces pueden calificar el programa a través de emojis o a través de GIFs, como también se los hemos compartido por los grupos de WhatsApp, pues como de Eduardo GIFs. Ah, sí.
esa es, digamos que las posibilidades se van abriendo según vayamos como conociendo mucho la herramienta, ¿cierto? Según vayamos, por ejemplo, exploren qué emojis están disponibles en WhatsApp. ¿Hay emojis de qué? O qué GIFs están disponibles. O, por ejemplo, no sé si sabían que a los grupos se les puede agregar una descripción, que es como una información a la que todos tienen acceso todo el tiempo y se les puede agregar una descripción. Entonces, digamos que todas esas posibilidades van a nacer de este segundo punto que les muestro aquí, que es la exploración de la herramienta a fondo, ¿cierto? Preguntándonos qué permite hacer la herramienta, qué no se puede hacer y cuáles son las ventajas de la interacción. No sé si también saben que en WhatsApp se pueden hacer videollamadas con grupos. El momento de personas es como 10 personas porque lo ampliaron, pero se puede hacer una videollamada por grupos. Entonces, si ustedes están trabajando, si le pusieron a los estudiantes un trabajo en grupo, ustedes se pueden reunir con los grupos a través de una llamada de WhatsApp. Esa es otra posibilidad, ¿cierto? Y como les digo, habrán muchas más una vez se hayan como explorado las herramientas. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Quiere aportar algo frente a estas herramientas de las que hemos hablado? ¿O tiene ya algo que haya empezado a desarrollar con sus alumnos a partir de alguna de estas herramientas? Buenas tardes. Profe John Jairo, buenas tardes. Saludos a todos. Bueno, a mí me parece muy interesante toda esta información. Pues aquí básicamente la invitación es pues, a estar cacharreando cada una de esas aplicaciones. Y a mí, pues, iniciando este nuevo proceso, me ha parecido muy importante el tema del WhatsApp. Por ahí explorando, compartiendo con un profe, nos dimos cuenta que en el WhatsApp se puede compartir, perdón, en el celular, uno puede interactuar en la pantalla, ¿sí? Grabar en la pantalla. Puede tomar una imagen y a través de la voz explicarle al chico cómo va a desarrollar cierta actividad y puede compartírselo a los niños por WhatsApp. También me pareció importante. También es bueno iniciar con un video, saludando a los niños, enviándoles pues, los requerimientos de información, dándoles la explicación de este video, para que ellos inicien a motivar. Mientras tanto, va uno tratando pues, de preguntar o incluirse en estas herramientas ya como Zoom, o creo que le llama y otras que aparecen. De todas maneras, me parece importante. Vamos a cachandear cuando llegamos. Claro, profe, esa es la idea. Que le cacharriemos y que a partir de eso nos ideemos algo bien bacano. Algo que quizá no hayamos hecho, algo que no hayamos explorado. Y la idea es que lo compartamos, lo compartan con nosotros para nosotros poderlo compartir con los otros profes, porque pues como ustedes saben y han vivido, digamos que en este momento el trabajo con estas herramientas es básico, ¿cierto? Con este tema de las clases virtuales, de dejarles trabajos a los chicos en las casas, de cómo seguir, y que no solamente sea que ellos dejen trabajos y entreguen trabajos, sino cómo poder seguir sintiendo que hay una interacción. Entonces, digamos que la exploración de estas herramientas es muy importante. La invitación es esa, a que sigamos cacharreando, a que nos sigamos compartiendo las experiencias. Esperamos de verdad sus notas de voz. Nosotros les vamos a enviar una imagen con este reto del nivel 1 por ahora, ¿cierto? El lunes les vamos a enviar los retos completos, pero por ahora les vamos a enviar una imagen con este reto para que tengan, digamos, toda la información para poder desarrollarlo.
¿cierto? Esperamos como que esto, además lo hagamos como con bastante premura porque es un insumo para las clases que estamos teniendo en este momento y como para la situación actual con los estudiantes. ¿Quién más tiene algo por decir, por aportar? ¿Tiene alguna pregunta? María Camila, bueno, desde acá pues bien, le iba a comentar, yo he estado trabajando el prototipado, yo lo tengo un poquito más adelantado, no sé si me están escuchando. Sí, sí, profe, Bueno, súper. lo tengo un poquito más adelantado, yo estaba trabajando en un tema de inglés con los colores animales y bueno, y ahí experimentando lo hemos estado haciendo con mis hijos. Ellos están grabando las voces para decir los nombres de los animales, los colores, y ya lo tenemos un poquito programado. Pero bueno, yo pensé que íbamos a hablar de eso ahorita como para que pudiéramos avanzar un poquito en App Invento, pero entonces eso será más adelante. Profe, qué bueno que toca el tema. Sí, la próxima semana, la sesión de la próxima semana, la idea es que sea sobre App Inventor, ¿cierto? Ok. Del equipo técnico, que junto con los otros participantes del equipo técnico del proyecto van a trabajar con ustedes App Inventor resolviendo, ojalá preguntas del reto 0 y presentándoles el reto del nivel 1, ¿cierto? Sí. Sabemos que para algunos profes, digamos que esto es más fácil, más chévere, para otros es un poquito más difícil porque la programación pues Claro. siempre nos exige. Entonces la idea es que, digamos, profe, si usted puede ir avanzando y quiere ir avanzando, pues nosotros podemos mandarle unas guías que ya se han desarrollado para seguir avanzando en el ejercicio de App Inventor, mientras tenemos pues como la sesión de trabajo con el profesor Carlos. Claro, Entonces, sí, me gustaría, porque o sea, ya yo tengo, pero me tocaría meterle más y quiero terminarle en una parte que sea como especie de juego o algo evaluativo, ¿cierto? Donde ellos elijan, por ejemplo, le aparezca varias imágenes y ellos puedan escoger el animal que es en los nombres en inglés, como para que vayan relacionando un tipo de juego, ¿cierto? Pero ajá, por entonces ya sería ejemplo. como, ahí sí necesitaría un poquito la parte de programación, cómo lo hago porque he programado muy poco desde App Invento, no conozco casi sus códigos, trabajaba más en Scratch, es muy parecido, pero sí me gustaría tener mejores herramientas en ese aspecto. Listo, profe. Nosotros vamos a hablar con el profe Carlos y le vamos a enviar también las guías que tenemos para que pueda seguir como desarrollando su trabajo en App Inventor, que nos alegra mucho que ya lo tenga muy avanzado. Digamos que desde aquí la idea es acercarnos a todas las temáticas, a la ideación, a la curaduría y al prototipado. Entonces, nos gusta mucho que estén trabajando como en todos estos temas. Pues, Si alguien más, si nadie más tiene algo que decir, alguna pregunta o, o alguna anotación, podemos ir dando por terminada este encuentro. Vamos a hablar, les contamos que vamos a hablar la próxima semana nuevamente con sus rectores porque sabemos que hay varios colegios que están pues como retomando reuniones con su grupo de profesores, con los estudiantes, y no queremos interferir en esto, sino al contrario, como potenciar y seguir con ustedes este proceso de formación que de verdad pues sabemos que puede ser muy beneficioso tanto para ustedes como para nosotros pues como investigadores. Entonces les agradecemos mucho por haber participado del encuentro de hoy. Les vamos a estar enviando la imagen de este reto del nivel 1 para que lo vayan cacharreando, para que vayan pensando en su aplicación, la vayan mirando, la vayan explorando y nos envíen en cuanto puedan su nota de voz. Les agradecemos mucho por sacar el tiempo para encontrarse con nosotros y estén pendientes entonces de
de WhatsApp que por el grupo y por el interno les vamos a estar mandando toda la información. Esta sesión va a quedar guardada, va a quedar grabada, la vamos a subir a YouTube, entonces también se las vamos a estar compartiendo por si alguien quiere retomar pues algo de lo que dijimos aquí, pueda hacerlo. Bien, muchas gracias, María Camila. Dios les bendiga. Y a los compañeros también. Con mucho gusto, profe. Gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias.